Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y a partir de esta práctica comenzamos entonces con elementos sólidos en dos dimensiones. Para ello entonces, como ya es costumbre, vamos a hacer uso del software de elementos finitos ANSYS. Una vez ejecutado el software, entonces nos remitimos directamente a la plantilla que ya hemos trabajado anteriormente, la plantilla estática estructural. Entonces la arrastramos, dejamos el material que trae el software por defecto y nos remitimos entonces directamente a abrir o ejecutar el Design Modeler, y entonces ya una vez ejecutado el Design Modeler podemos importar directamente entonces la pieza como un archivo externo. Ahí entonces es necesario inicialmente buscar las prácticas y entonces seleccionamos el archivo y posteriormente entonces lo generamos. Ahí se puede observar que entonces ya una vez lo tenemos creado. No obstante, acá hay algo importante que es necesario destacar, que para el análisis de elementos sólidos en dos dimensiones, la pieza tiene que estar ubicada exactamente en el plano XY y en el punto 00, si no, no deja entonces realizar la operación. Para bien, entonces, para crear ese elemento directamente en el plano XY en el punto 00, nos remitimos a Tools, Mid Surface y entonces seleccionamos con la opción de caras, seleccionamos esta y entonces la posterior aplicamos y entonces ya con eso él va a crear directamente un plano en el plano medio de este elemento. Generamos y como se puede observar entonces ya tenemos lista la pieza en el plano XY en el punto 00, y además del hecho de que elimina el cuerpo y nos crea directamente una superficie. Luego entonces cerramos el Design Modeler para entonces proceder acá directamente a indicarle al software que vamos a realizar un análisis de dos dimensiones. Nos vamos a View y le decimos que entonces nos va a hacer las propiedades. Acá podemos observar que el tipo de análisis son 3D, lo cambiamos a dos dimensiones y una vez cuando se ha hecho eso, entonces cuando se abre el modelo se espera que entonces se abra una vista del plano XY de la pieza a la cual estamos realizando el análisis. Si fuera un análisis en 3D, entonces se abriría una vista en isométrico de la pieza en concreto. Sin embargo, pues entonces como estamos trabajando en 2D, se tendría que abrir una vista en el plano XY y además se tendría que aparecer una opción del comportamiento en dos dimensiones de la pieza que se tiene. Acá podemos esperar entonces que termine de ejecutar el software del modelo y ahí ya lo tenemos, como se puede observar. Entonces en efecto se abrió una vista en el plano XY y además de acá, si seleccionamos acá geometría, podemos observar que tenemos esta opción del comportamiento del elemento en 2D. Si estuviera en 3D, pues esta opción no aparecería y esta vista no aparecería como predeterminada, sino una vista directamente en isométrico. Pero como estamos en 2D, entonces tenemos esta vista inicialmente. Posteriormente entonces pasamos a asignar directamente entonces el espesor. Tenemos acá que está correcto, o sea, es de 30 milímetros. Además vamos a trabajar con el material que trae por defecto, que sería acero estructural, y pasamos directamente a los sistemas de coordenadas, en el cual vamos a crear dos sistemas de coordenadas diferentes al global. Para ello entonces vamos con el sistema nuevo, generamos entonces el lugar donde queremos, aplicamos y este sin embargo no va a ser cartesiano sino que va a ser cilíndrico, y además vamos a generar el otro para el otro agujero que tenemos. Aplicamos y entonces cambiamos nuevamente a que sea cilíndrico y entonces ya tendríamos los tres sistemas de coordenadas que vamos a utilizar, y en particular estos dos para luego asignar entonces las restricciones correspondientes al movimiento del elemento. Nos vamos ahora a la malla. Para la malla vamos a generar un método, seleccionamos el cuerpo que vamos a trabajar
y lo dejamos entonces que sean por cuadriláteros, que el tipo de malla que vaya a utilizar sea entonces a partir de cuadriláteros. Vamos a insertar un sizing, le vamos a dar el tamaño del elemento y que sea entonces de 5 milímetros, sería 0.050 metros. Y seleccionamos finalmente el cuerpo y entonces ya directamente le damos que nos genere la malla. Como se puede observar, pues entonces es una malla pues, relativamente estructurada, aunque tiene pues, muchas partes que no son pues, estéticamente correctas. Para ello, entonces, para mejorar este tipo de malla, vamos a hacer algo que es a partir de topología virtual, para entonces generar particiones dentro de la pieza y que entonces el mallado se vaya a partir o se genere a partir de las particiones que vamos a generar gracias a la topología virtual. Para ello nos vamos entonces directamente al modelo, le seleccionamos entonces la opción de topología virtual, vemos que entonces la genera y ya podemos comenzar entonces directamente a generar las diferentes particiones. Voy a borrar, vamos a generar aquí la información generada en la malla. Tomamos entonces, nos remitimos directamente a la topología, vamos a decirle que nos muestre los vértices para comenzar a hacer las divisiones. Volvemos a la topología virtual y entonces a partir de puntos vamos a comenzar a generar particiones a partir de las cuales entonces se genera la malla, como esta, también esta con control sostenido, esta, luego entonces tenemos estas, partimos, así como también estas, partimos, estas, tenemos partición y ya finalmente entonces acá también seleccionamos esta, generamos particiones acá también y también hay que generar lo mismo en el agujero para buscar la malla lo más estructurado posible alrededor de este agujero. Entonces para ello seleccionamos entonces directamente toda la circunferencia. Con esta opción entonces le damos que lo parta a la mitad, luego entonces esta que la parta a la mitad, luego esta a la mitad y así como esta a la mitad. Con eso ya hecho, entonces seleccionamos ya este punto, con control sostenido seleccionamos este, generamos la partición, este y este, generamos la partición y finalmente entonces volvemos a seleccionar la opción de línea y ya podemos unir entonces directamente las líneas que no necesitamos, como se puede ver ahí, entonces ya queda directamente unido, así como esta y con esta, y le damos entonces que nos lo una y ya queda entonces directamente la partición realizada. Se hace lo mismo entonces a falta de esta, sería esta con esta, la unimos y entonces ya pasamos a hacer lo mismo en el otro agujero. Entonces tomamos nuevamente esa línea, partición por la mitad, esta, partición por la mitad, esta, partición por la mitad y partición por la mitad, punto, unimos esta con esta, partimos y ya una vez hecho eso, entonces pues nos vamos a esta opción de línea, esta, para unir entonces directamente los vértices que no necesitamos, lo unimos, esta con esta, lo unimos, esta y con esta, y entonces lo unimos. Ahora bien, ya tenemos entonces directamente toda la topología virtual o las particiones que deseamos. Y como podemos observar entonces acá ya tenemos unos signos de interrogación, una especie de errores que nos salen en las diferentes operaciones que ya habíamos realizado previamente, porque entonces ya al cambiar entonces el tipo de identificación que tienen los vértices, pues es necesario reasignar las geometrías que queríamos. Entonces para este caso pues sería alrededor de esta y esta, para entonces generar nuevamente la circunferencia completa, así como el otro sistema coordenado sería entonces a partir de estos dos, para entonces volver a generar directamente la circunferencia que teníamos
previamente. Con eso entonces ya podríamos pasar al mallado. No obstante, entonces también vamos a garantizar que los nodos y pues, el mallado se distribuye uniformemente. Entonces para eso vamos a aplicar un face meshing y seleccionamos entonces con área, seleccionamos aquí, le decimos que seleccione todo. No obstante, le quitamos esta debido a que lo que hace el face meshing es organizar el mismo número de nodos de un lado que de otro. Entonces toma estos nodos y los organiza entonces de manera estructurada con los del otro lado. Sin embargo, esta geometría, entonces, como podemos ver, tiene más de 4 vértices. Entonces, para eso el face meshing pues presentaría un error, ya que no puede reorganizar este número de nodos con esto, porque entonces ya también tendría ese número de nodos con este. Entonces presentaría directamente un error en esta geometría. Entonces por eso la removemos o la omitimos directamente, aplicamos y entonces le decimos que generamos entonces directamente la malla para visualizar cómo queda. Entonces, en efecto, como podemos ver, tenemos pues una malla estructurada. Alrededor de los agujeros tenemos una buena distribución de la malla y queda entonces pendiente esta, aunque esta pues se puede dar así directamente, ya que el software lo malla lo mejor posible, debido a que pues entonces tenemos una geometría relativamente irregular que el face meshing no puede reorganizar. Fuera de esta geometría, entonces pues el resto del mallado es aceptable y está bastante organizado, así como pues visualmente bien. Así que continuamos entonces directamente ya con las restricciones del movimiento del elemento, o más bien pues las condiciones de frontera que se le van a asignar a la hora de la simulación. Nos vamos entonces directamente a los soportes. Lo vamos a tomar como desplazamiento, ya que no se puede aplicar el cylindrical support, ya que el cylindrical support solo aplica para cilindros y acá solo tenemos entonces una superficie. Entonces es necesario hacerlo como desplazamiento. Entonces inicialmente tomamos por estas dos líneas que conforman la circunferencia, aplicamos, y además que no va a ser por el sistema global de coordenadas, sino por el sistema que nosotros generamos, donde x va a ser 0 y va a ser libre en y. Lo mismo entonces es necesario hacer para, para el otro lado, para el otro agujero. Entonces tomamos desplazamiento y tomamos entonces nuevamente los dos lados, aplicamos no por el sistema global de coordenadas, sino por el sistema de coordenadas 2 que generamos del cilíndrico, 0 en x y libre en y. Y entonces con eso ya estaría lista la parte de las restricciones. Y ahora entonces vamos a asignar la fuerza o la carga entonces que soporta este soporte nudo. Vamos entonces a fuerza y seleccionamos la superficie sobre la cual se va a aplicar. La aplicamos y no lo vamos a tratar como vector, sino por componente, y va a ser de menos 3000 newton en y, directamente entonces hacia abajo. Y ya luego entonces pasamos directamente a la solución. Queremos ver la deformación total y el esfuerzo de von Mises, y procedemos entonces directamente a resolver el, el elemento que tenemos entonces en concreto. Se espera que en estas curvaturas, en estos redondeos, se generen pues unos pequeños concentradores de esfuerzos debido pues entonces a este tipo de geometrías, y además pues entonces la curvatura de estas dos barras. Ya ahí terminó de hacer la solución, y como se puede ver entonces tendríamos acá las deformaciones, que entonces estamos hablando de que esto es 0.011 milímetros, la máxima, que sería acá justamente donde se aplica la fuerza. Y pues entonces ya tenemos acá las diferentes deformaciones o curvaturas que se generan debido pues a la carga. También tenemos los esfuerzos, que como ya había mencionado, pues debido a estos cambios de geometría, eh, se tienen pues entonces unos concentradores de esfuerzo que se debe mencionar que son pues eh,
menores en comparación a como si acá no tuvieran este tipo de redondeos. Digo, pues aquí entonces las esquinas son concentradores de esfuerzo considerable, entonces pues esos redondeos pues los disminuyen considerablemente. Sin embargo, pues entonces queda como una leve concentración de esos mismos esfuerzos directamente en esa geometría. Sin embargo, entonces al tener un elemento sometido a una carga axial, entonces se puede considerar como columna y en consecuencia pues esta fuerza axial puede generar un pandeo sobre este elemento, el cual se puede calcular entonces mediante esta plantilla. Para ello entonces con clic sostenido la arrastramos sobre la plantilla de análisis estructural que ya teníamos anteriormente para transmitirle los resultados y la información que teníamos previamente. Soltamos y entonces luego abrimos directamente el setup de la nueva plantilla que acabamos de generar con el fin entonces de cuantificar y de visualizar entonces el pandeo generado en consecuencia pues de esta carga axial. Y entonces acá lo que esperamos ver inicialmente es que tenemos los cálculos que ya habíamos realizado anteriormente. Como se puede observar aquí tenemos la deformación total y entonces el esfuerzo equivalente de von Mises, debido entonces a que después de que esto se calcula, esta información pasa directamente entonces acá a la herramienta pues que calcula el pandeo, que entonces como se puede observar con el rayito pues falta directamente calcularla. Pero anteriormente a eso, o previamente a eso, vamos a generar aquí, vamos a cambiar esto de 2 a 5 para que nos dé entonces no 2 sino 5 modos para ver entonces en qué momento es que el elemento comienza a pandearse drásticamente. Posteriormente solucionamos y entonces acá podemos observar que después de que resuelve se nos genera entonces aquí directamente en la solución los 5 los cinco modos que habíamos asignado anteriormente. Es decir, que entonces acá los esfuerzos máximos o los esfuerzos, las cargas en los cuales ya es crítica, las cargas críticas, pues entonces este sería el factor de multiplicación, es decir, 168,73 por los 3000 newton que habíamos asignado como fuerza. Entonces nos da directamente la carga crítica sobre el elemento. Posteriormente, entonces acá, dándole clic derecho y creando pues, los modos, podríamos visualizar directamente ese pandeo. Damos nuevamente resolver y entonces podemos observar que tenemos diferentes consecuencias, es decir, porque estos son unos puntos, unos modos que se generan a partir pues entonces directamente de la fuerza y entonces cada uno de manera individual cómo o qué tipo de formación genera directamente sobre el elemento. Como se puede observar aquí esta sería la segunda, esta sería la tercera, la cuarta que sería entonces directamente en los brazos y la quinta pues entonces sería como tal el pandeo del elemento que si se coloca a reproducir pues se puede ver entonces la deformación y acá entonces se grafica como en tiempo real el incremento de esta deformación sobre todo el elemento. Lo mismo pues entonces con cada uno de estas consecuencias generadas por la carga y entonces acá tendríamos como tal visualizado el pandeo que se genera entonces sobre el elemento a consecuencia pues de la carga que ya se le había aplicado posteriormente.